Jim Carrey se puso una máscara mágica y decidió que el único superpoder que valía la pena era la capacidad de convertir la física en una caricatura y la confianza en una forma de arte. Bienvenidos de nuevo al canal, y hoy nos adentramos en La Máscara, una película que, de alguna manera, convenció a toda una generación de que la pintura facial verde podía ser atractiva. Y de verdad, y lo logró. Introducción. La Máscara se estrenó en los cines este verano y llegó en una intersección cultural perfecta. La CGI estaba adquiriendo la calidad suficiente para ser impresionante, pero no tan exagerada como para insensibilizarnos. Jim Carrey estaba ganando terreno en la conciencia colectiva. Cameron Díaz debutaba en el cine y de alguna manera Chuck Russell dirigió una película basada en una serie de cómics realmente oscura y la convirtió en una comedia romántica con el ADN de Tex Avery. Y lo más loco, funciona a la perfección. Resumen de la trama sin spoilers. Así que aquí está la trama. Y me encanta lo simple que es. Stanley Ipkiss es un empleado de banco que vive en Edge City, que básicamente es cualquier ciudad negra de los años 40 que se perdió en su camino hasta la actualidad. Stanley es el tipo de persona que es pisoteado por todos. Su coche se avería constantemente. Su casero lo odia y el universo parece ofenderse personalmente por su existencia. Es amable hasta la exageración, lo que en lenguaje cinematográfico significa que es prácticamente invisible para todos los que lo rodean. Entonces, una noche, mientras contempla su deprimente vida junto al muelle, encuentra una antigua máscara de madera flotando en el agua. Como esto es una película y él no tiene el sentido común que los demás desarrollamos tras ver miles de horas de películas de terror, la recoge y se la lleva a casa. Y cuando se la pone, algo increíble sucede. La máscara no solo cambia su apariencia, sino que lo transforma en su yo original. Sus deseos más profundos se manifiestan, un torbellino de caos caricaturesco con una confianza infinita y cero consecuencias. Al menos eso es lo que piensa al principio. Hablemos de Jim Carrey un minuto porque su actuación merece ser estudiada. Como Stanley Ipkiss, Carrey lo interpreta con esa vulnerabilidad abatida que te hace apoyarlo de inmediato. Posee una gran comedia física incluso en su forma normal, con esos pequeños gestos de derrota que te lo cuentan todo sobre su vida. Pero luego, como La Máscara, Carey se convierte esencialmente en un personaje de dibujos animados de acción real. Y no lo digo como una hipérbole. Observen cómo se mueve. Su cuerpo hace cosas que no deberían ser anatómicamente posibles, ni siquiera con la ayuda de imágenes generadas por computadora. Hay un momento en el que se queda boquiabierto al ver al personaje de Cameron Díaz, y de alguna manera Carrey lo transmite tan completamente que olvidas que estás viendo efectos especiales. Simplemente estás viendo a un tipo tan deslumbrado por la belleza que su rostro olvidó cómo expresarse. La comedia física es tan precisa, tan comprometida, que trasciende la tecnología. Las imágenes generadas por computadora mejoran lo que Carrey ya hace con su cuerpo, no lo reemplazan. Y esto es lo que realmente aprecio. Carrey nunca deja que La Máscara se convierta en un simple espectáculo de efectos especiales. Hay una verdadera motivación del personaje bajo toda esa locura. La Máscara no es un caos aleatorio, es los deseos reprimidos de Stanley desbocados. Cada acción desmesurada tiene una raíz emocional en las frustraciones y los sueños de Stanley. Cuando La Máscara humilla a los mecánicos que estafaron a Stanley, es catártico. Cuando conquista a Tina en el Club Coco Bongo, está representando la fantasía imposible de Stanley. Carrey entiende que la comedia solo funciona si nos importa Stanley, y él hace que nos importe. Podemos reconocer que Cameron Díaz entró en su primera película y tuvo que enfrentarse a Jim Carrey en estado de locura total, a la vez que era el ancla emocional de toda la película, y lo clava a la perfección.
Tina Carlyle podría haber sido simplemente el interés amoroso, el premio al final, pero Díaz le da autonomía e inteligencia. Está atrapada en una situación difícil con el gángster Dorian Tyrell. Usa su apariencia estratégicamente para sobrevivir, y cuando conecta con Stanley, te lo crees. Esa escena donde está cantando en el club Coco Bongo y la máscara irrumpe en su actuación es electrizante. La química entre ellos es innegable y es fundamental para la trama romántica. Pero Díaz también tiene momentos de verdadera vulnerabilidad, especialmente cuando se da cuenta del peligro que corre. Y esas escenas fundamentan la película cuando amenaza con convertirse en pura caricatura. Aquí es donde la máscara se vuelve realmente interesante desde una perspectiva cinematográfica. Chuck Russell y su equipo tuvieron que fusionar tres lenguajes visuales distintos: un drama criminal negro crudo, la física de la época dorada de los dibujos animados y la estética de la comedia romántica de los 90, y de alguna manera, increíblemente, se combinan a la perfección. Edge City parece existir en este espacio noir atemporal con los decorados exagerados, la música de Big Band y los gángsteres con sombreros fedora. Pero entonces aparece la máscara y de repente estamos en una caricatura de Tex Avery con el corazón latiendo con fuerza y los ojos desorbitados como faros de coche. Los efectos especiales en esta película eran de vanguardia para 1994. Realizados por Industrial Light and Magic, y lo que me impresiona es cómo los usaron. No dependían de ellos para todo. Gran parte del movimiento de la máscara es la actuación física de Carrey mejorada por los efectos, no reemplazada por ellos. Cuando el rostro de la máscara se transforma o su cuerpo se contorsiona, los efectos sirven a la comedia, no son la comedia en sí mismos. Hay una moderación aquí que muchas películas modernas con muchos efectos especiales han olvidado. Y la paleta de colores es magnífica. El mundo de Stanley es apagado, deslavado, deprimente. En el momento en que se convierte en la máscara, todo explota en vibrantes amarillos, verdes y rojos. La narrativa visual hace un gran trabajo sin llamar la atención. Sientes la diferencia entre la realidad de Stanley y la de la máscara antes de que nadie la explique. El romance realmente funciona. Voy a decir algo controvertido. La Máscara tiene una de las mejores historias de comedia romántica de los 90 y nadie habla de ello. Normalmente, en estas comedias de alto concepto, el romance parece añadido, obligatorio, pero aquí es parte integral del arco argumental de Stanley. No solo quiere a Tina porque es hermosa, quiere ser el tipo de persona que podría estar con alguien como Tina, alguien segura y confiada. La Máscara le da esa confianza, pero la película es lo suficientemente inteligente como para mostrar que esa confianza siempre estuvo dentro de él. Carrey, por su parte, interpreta un papel doble: el afable Stanley Ipkiss y su alter ego sobrehumano, la Máscara. Stanley es un hombre tímido y modesto que trabaja en un banco y vive con Milo en un pequeño apartamento. Un día, tras un terrible episodio de la ley de Murphy, Stanley encuentra una máscara de aspecto curioso flotando entre los escombros de un río. Más tarde, en casa, cuando por fin se decide a probársela, Stanley descubre que no se trata de una curiosidad arqueológica. Tiene poder, el poder de transformarse. Desde el momento en que la máscara se le pega a la piel y su rostro se vuelve verde, la personalidad de Stanley experimenta un cambio radical. La inseguridad da paso a la extravagancia. Físicamente parece haber pocas cosas que no pueda hacer, desde retorcer su cuerpo como un pretzel hasta recibir un disparo en el pecho o convertir un globo en una metralleta. Con la máscara puesta, Stanley comenta sobre convertirse en superhéroe, pero en realidad está interesado en una cosa: Tina Carlyle, Cameron Díaz.
una voluptuosa cantante de club nocturno que trabaja para un gángster local, Peter Green, tras un robo a un banco para financiar su cortejo. La máscara descubre que un policía, el teniente Mitch Kellaway, Peter Rieger, le pisa los talones. Y no es una pista tan difícil de seguir. Después de todo, ¿cuántos bandidos de cara blanca hay que se mueven como el demonio de Tasmania de la serie animada de Warner Brothers? Carrey interpreta a Stanley con una sorprendente moderación, dando rienda suelta a su locura solo cuando lleva la máscara puesta. En cierto modo, es una especie de Clark Kent barra Superman. Stanley y la máscara pueden compartir el mismo cuerpo, pero son muy diferentes. Uno es el típico buen tipo que termina último. El otro es el genio de Robin Williams de Aladdin hecho realidad. Carrey ofrece docenas de imitaciones vertiginosas. Como comedia, La Máscara es genial, pero su trama reciclada es demasiado débil como para que la película tenga éxito tanto como aventura como parodia. Cómic y dibujo animado son dos términos que me vienen a la mente para describir esta película. Ninguno pretende ser peyorativo, pero ambos evocan ciertas imágenes adecuadas. Para mí, Ace Ventura era un Jim Carrey demasiado concentrado. En La Máscara, la personalidad contundente se diluye. La estrella es mayormente discreta, excepto durante esos estallidos de energía extravagantes que acompañan la aparición de La Máscara. La película es bastante entretenida, de una manera ligera y poco exigente, pero se exige más que los esfuerzos conjuntos de Carrie y LM y Max para camuflar las costuras y lagunas que aún se aprecian en esta producción. Hay una escena crucial en la que Stanley, como él mismo, no como la máscara, tiene un momento genuino con Tina. Peter Green, como Dorian Tyrell, es genuinamente amenazante. No es un villano de dibujos animados, es una amenaza legítima, y ese contraste es esencial. Si Dorian fuera tan exagerado como la máscara, la película se hundiría en un caos tonal. Green lo interpreta de forma fría y calculadora. Y cuando finalmente consigue la máscara, se vuelve realmente aterrador porque la usa para la violencia y la dominación puras. La película necesita esa oscuridad para tener un impacto. Y luego está Milo, el perro de Stanley, quien podría ser el verdadero héroe de esta película. Ese Jack Russell Terrier actúa mejor que la mayoría de los actores humanos. Las escenas entre Stanley y Milo son genuinamente conmovedoras y presentan a Stanley como una persona cariñosa a la que vale la pena apoyar. Cuando Milo se pone la máscara más adelante en la película, no es solo un toque de comedia, es el momento en que el mejor amigo de Stanley literalmente le salva la vida. La película se toma en serio el personaje del perro, y eso es parte de su éxito. Peter Riegert como el teniente Kellaway y Jim Dougan como el detective Doyle ejercen presión policial, y aunque son personajes cómicos, más generales, cumplen su función. La obsesión de Kellaway por atrapar a la máscara impulsa la trama y crea complicaciones para Stanley. No están muy desarrollados, pero son funcionales, y a veces eso es todo lo que se necesita. La banda sonora. ¿Podemos hablar de la perfección con la que esta película utiliza la música? La banda sonora de Swing de Big Band es fenomenal, creando al instante ese tono retro-noir a la vez que resulta increíblemente divertida. Hey Pachuco de Royal Crown Review durante las escenas de Coco Bongo es icónica, dotando a esas secuencias de una energía que eleva la ya impresionante coreografía. Y luego está Cuban Pete, que debería ser molesto, es tan repetitivo y bobo. Pero la interpretación de Carrey es tan comprometida y el contexto tan absurdo que se convierte en este momento extrañamente memorable.
Cuando Tina visita a Stanley en la comisaría, este la insta a irse de la ciudad, no sin antes agradecerle su amabilidad y decirle que la máscara era innecesaria. Intenta huir, pero Tyrell la secuestra y la prepara para el baile benéfico en el Coco Bongo, organizado por Nico y al que asiste la élite de la ciudad, incluido el alcalde. Al llegar, Tyrell, enmascarado, asesina a Nico y se prepara para destruir el club con una bomba de relojería. El perro de Stanley, Milo, ayuda a su dueño a escapar de su celda recuperando las llaves del guardia. Stanley se propone detener a Tyrell y toma a Kellaway como rehén para escapar de la comisaría. Tras encerrar a Kellaway en su coche, Stanley entra en el club y pide ayuda a Charlie, pero es descubierto y capturado rápidamente. Tina engaña a Tyrell para que se quite la máscara y la patea. Milo se la pone y lucha contra los secuaces mientras Tyrell y Stanley se enfrentan. Stanley recupera la máscara y usa sus poderes para desactivar la bomba justo antes de que detone y derrota a Tyrell, enviándolo por el desagüe de la fuente ornamental del club. La policía llega y arresta a los secuaces de Tyrell. Kellaway intenta arrestar a Stanley de nuevo, pero el alcalde interviene, implicando a Tyrell como la máscara y elogiando a Stanley como un héroe. La banda sonora de Randy Edelman sabe cuándo ser jazzística y juguetona y cuándo romántica o llena de suspense. La música tiene una carga emocional constante, especialmente en las secuencias de transformación. Cuando Stanley se pone la máscara por primera vez y la música se llena de energía de Big Band, no necesitamos diálogos para entender que esto es liberación. Esto es libertad. Esto es todo lo que Stanley ha estado reprimiendo, finalmente explotando. Pero cuando regresa a casa y se prueba la reliquia, el ajuste es aterrador. El monótono y afable Stanley se transforma en un torbellino de color y confianza, con una sonrisa en su rostro verde que revela una dentadura perlada que resulta cegadora. En su nuevo disfraz, la máscara, sin duda le da un toque de distinción a Edge City. Aunque no hay dudas sobre el rumbo de la historia, el guión de Mike Werb y la dirección de Charles Russell logran enmascarar las intenciones obvias con diálogos ingeniosos y nítidos y una gran valentía visual. El inconveniente habitual de que el personaje monótono ofrezca una narrativa larga y descolorida se evita hábilmente gracias a los coloridos personajes secundarios, el carisma innato de Carrie y un perro verdaderamente extraordinario llamado Max, Milo, la intrépida, trabajadora y perpleja mascota de Stanley. Mientras tanto, los deslumbrantes efectos especiales se acercan lo más posible a replicar el caos y la invención de los dibujos animados de Warner Bros. De los años. El personaje principal literalmente rebota contra las paredes, y cuando ve a la chica de sus sueños, su mandíbula se clava en las tablas del suelo. Así que aquí está la verdadera pregunta: ¿por qué La Mask? Aunque es una película divertida, podría opinar, aunque no sea tan clásica como algunos creen. De hecho, es mediocre, pero es divertida. No me gustan especialmente las payasadas disparatadas de Katie ni sus muecas de goma. Me recuerdan demasiado a Phil Cool, y él tampoco me gustó, aunque Katie estuvo muy bien en El hombre en la luna y Eterno resplandor. La cuestión es que el humor de las películas es principalmente una forma de comedia física, payasadas que o te gustan o te detestan, y yo las detesto. No veo qué tan ingenioso es el humor payasesco ni si tiene algún elemento gracioso, y como esta película se basa mucho en eso, la vuelve aburrida en lugar de divertida. De hecho, diría que si le quitaran el barniz brillante, pero ingenioso, de las imágenes generadas por computadora, la mayoría de la gente la vería de forma menos positiva y se volvería más crítica. Sin embargo, el estilo sobre la sustancia es sin duda lo que ha conquistado a esta película, y admito que los efectos son muy buenos, pero se recurre demasiado a ellos.
ya que el espectador siempre busca el siguiente efecto o escena disparatada de la máscara. Además, y esto es importante, la película es genuinamente divertida. No solo exhalé ligeramente por la nariz, sino que es realmente divertida para reírse a carcajadas. Los chistes son creativos, no son solo referencias o humor grosero. Están arraigados en el personaje y la situación. La personalidad de la máscara es esencialmente una caricatura de Tex Avery, filtrada a través de la sensibilidad de Jim Carrey, y esa combinación produce una comedia de oro. La película no teme comprometerse por completo con sus partes, como toda la secuencia de Cuban Pete, o cuando la máscara roba el banco mientras baila como si estuviera en un musical. El origen del cómic más oscuro. Aquí hay algo fascinante para quienes no lo sepan. La máscara fue originalmente una serie de cómics de Dark Horse, y era violenta y brutalmente oscura. La máscara del cómic convertía a la gente en asesinos psicóticos sin ningún tipo de control. Stanley Ipkiss en los cómics muere brutalmente. Era terror con elementos de comedia negra, no una comedia para toda la familia. La película tomó el concepto básico y lo reinventó por completo para el público general, y la verdad, fue la decisión correcta. ¿Se podría hacer una película fiel a los cómics originales? Por supuesto. ¿Funcionaría igual de bien? Probablemente no, al menos no en 1994. La versión cinematográfica encontró el equilibrio perfecto. La máscara es peligrosa pero no asesina, caótica pero no genuinamente malvada. Esa transformación era necesaria para la historia que querían contar, que en última instancia trata sobre el empoderamiento y el autodescubrimiento, no sobre la oscuridad que acecha en la naturaleza humana. Creo que ambas versiones tienen valor, pero la reinvención de la película es lo que le permitió convertirse en un referente cultural. A veces, la adaptación implica una reinvención completa, y La Máscara es una obra maestra que toma el concepto central y pregunta, ¿y si lo hacemos divertido? En cuanto a Díaz, es un deleite visual. De hecho, posiblemente hace una de las entradas más recordadas, con ese vestido rojo y sus largas piernas, pero no se esfuerza demasiado en cuanto a la actuación, principalmente debido al dominio de los efectos especiales en pantalla. Y cuando tiene un momento para brillar, se olvida en la siguiente secuencia CGI o en la extravagancia exagerada de Carrie. Sin duda, ha estado mejor en otras películas, como Cómo ser John Malkovich o incluso en Muy malas cosas, pero para hacer un debut, está bien. Sin embargo, debo decir que Milo, el perro, está increíblemente bien entrenado y siempre me impresiona cuando tenemos animales tan bien entrenados. Al principio no recordaba dónde había visto antes a Peter Green, quien interpreta a Dorian, pero me di cuenta de que era Seth de Tiempos Violentos si alguien más intentaba identificarlo como yo. La Máscara fue un gran éxito en 1994, recaudando más de 350 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de 23 millones. Lanzó la carrera de Cameron Díaz, consolidó a Jim Carrey como una estrella de cine capaz de estrenar películas masivas y demostró que las adaptaciones de cómics no tenían que ser oscuras y serias para triunfar. De hecho, demostró que se podían tomar libertades con el material original y crear algo comercial y artísticamente exitoso. La película influyó en toda una ola de comedias centradas en los efectos especiales que intentaban capturar esa misma mezcla de acción real y física de dibujos animados. Algunas lo lograron, muchas no, porque no entendieron que los efectos estaban al servicio del personaje, no al revés. La Máscara funciona porque primero nos importa Stanley y después nos entretiene. Hubo una secuela, El Hijo de la Máscara, y solo diré esto, es un buen ejemplo de cómo no hacer una secuela.
Sin Jim Carrey, sin entender qué hacía especial a la original, se convierte. Stanley Ipkiss es un empleado de banco que vive en Edge City, que básicamente es cualquier ciudad negra de los años 40 que se perdió en su camino hasta la actualidad. Stanley es el tipo de persona que es pisoteado por todos. Su coche se avería constantemente. Su casero lo odia y el universo parece ofenderse personalmente por su existencia. Es amable hasta la exageración, lo que en lenguaje cinematográfico significa que es prácticamente invisible para todos los que lo rodean. Entonces, una noche, mientras contempla su deprimente vida junto al muelle, encuentra una antigua máscara de madera flotando en el agua. Como esto es una película y él no tiene el sentido común que los demás desarrollamos tras ver miles de horas de películas de terror, la recoge y se la lleva a casa. Y cuando se la pone, algo increíble sucede. La máscara no solo cambia su apariencia, sino que lo transforma en su yo original. Sus deseos más profundos se manifiestan, un torbellino de caos caricaturesco con una confianza infinita y cero consecuencias. Al menos eso es lo que piensa al principio. Hablemos de Jim Carrey un minuto porque su actuación merece ser estudiada. Como Stanley Ipkiss, Carrey lo interpreta con esa vulnerabilidad abatida que te hace apoyarlo de inmediato. Posee una gran comedia física incluso en su forma normal, con esos pequeños gestos de derrota que te lo cuentan todo sobre su vida. Pero luego, como la máscara, Carey se convierte esencialmente en un personaje de dibujos animados de acción real. Y no lo digo como una hipérbole. Observen cómo se mueve. Su cuerpo hace cosas que no deberían ser anatómicamente posibles ni siquiera con la ayuda de imágenes generadas por computadora. Hay un momento en el que se queda boquiabierto al ver al personaje de Cameron Díaz, y de alguna manera Carrie lo transmite tan completamente que olvidas que estás viendo efectos especiales. Simplemente estás viendo a un tipo tan deslumbrado por la belleza que su rostro olvidó cómo expresarse. La comedia física es tan precisa, tan comprometida, que trasciende la tecnología. Las imágenes generadas por computadora mejoran lo que Carrie ya hace con su cuerpo, no lo reemplazan. Y esto es lo que realmente aprecio. Carrie nunca deja que la máscara se convierta en un simple espectáculo de efectos especiales. Hay una verdadera motivación del personaje bajo toda esa locura. La máscara no es un caos aleatorio, es los deseos reprimidos de Stanley desbocados. Cada acción desmesurada tiene una raíz emocional en las frustraciones y los sueños de Stanley. Cuando la máscara humilla a los mecánicos que estafaron a Stanley, es catártico. Cuando conquista a Tina en el Club Coco Bongo, está representando la fantasía imposible de Stanley. Carrey entiende que la comedia solo funciona si nos importa Stanley, y él hace que nos importe. Podemos reconocer que Cameron Díaz entró en su primera película y tuvo que enfrentarse a Jim Carrey en estado de locura total, a la vez que era el ancla emocional de toda la película, y lo clava a la perfección. Tina Carlyle podría haber sido simplemente el interés amoroso, el premio al final, pero Díaz le da autonomía e inteligencia. Está atrapada en una situación difícil con el gángster Dorian Tyrell. Usa su apariencia estratégicamente para sobrevivir, y cuando conecta con Stanley, te lo crees. Esa escena donde está cantando en el club Coco Bongo y la máscara irrumpe en su actuación es electrizante. La química entre ellos es innegable y es fundamental para la trama romántica. Pero Díaz también tiene momentos de verdadera vulnerabilidad, especialmente cuando se da cuenta del peligro que corre. Y esas escenas fundamentan la película cuando amenaza con convertirse en pura caricatura. Aquí es donde la máscara se vuelve realmente interesante desde una perspectiva cinematográfica.
Chuck Russell y su equipo tuvieron que fusionar tres lenguajes visuales distintos: un drama criminal negro crudo, la física de la época dorada de los dibujos animados y la estética de la comedia romántica de los 90, y de alguna manera, increíblemente, se combinan a la perfección. Edge City parece existir en este espacio noir atemporal, con los decorados exagerados, la música de Big Band y los gángsteres con sombreros fedora. Pero entonces aparece la máscara y de repente estamos en una caricatura de Tex Avery con el corazón latiendo con fuerza y los ojos desorbitados como faros de coche. Los efectos especiales en esta película eran de vanguardia para 1994, realizados por Industrial Light and Magic, y lo que me impresiona es cómo los usaron. No dependían de ellos para todo. Gran parte del movimiento de la máscara es la actuación física de Carrey mejorada por los efectos, no reemplazada por ellos. Cuando el rostro de la máscara se transforma o su cuerpo se contorsiona, los efectos sirven a la comedia, no son la comedia en sí mismos. Hay una moderación aquí que muchas películas modernas con muchos efectos especiales han olvidado. Y la paleta de colores es magnífica. El mundo de Stanley es apagado, deslavado, deprimente. En el momento en que se convierte en la máscara, todo explota en vibrantes amarillos, verdes y rojos. La narrativa visual hace un gran trabajo sin llamar la atención. Sientes la diferencia entre la realidad de Stanley y la de la máscara antes de que nadie la explique. El romance realmente funciona. Voy a decir algo controvertido. La Máscara tiene una de las mejores historias de comedia romántica de los 90 y nadie habla de ello. Normalmente, en estas comedias de alto concepto, el romance parece añadido, obligatorio, pero aquí es parte integral del arco argumental de Stanley. No solo quiere a Tina porque es hermosa, quiere ser el tipo de persona que podría estar con alguien como Tina, alguien segura y confiada. La Máscara le da esa confianza, pero la película es lo suficientemente inteligente como para mostrar que esa confianza siempre estuvo dentro de él. Carrey, por su parte, interpreta un papel doble: el afable Stanley Ipkiss y su alter ego sobrehumano, la Máscara. Stanley es un hombre tímido y modesto que trabaja en un banco y vive con Milo en un pequeño apartamento. Un día, tras un terrible episodio de la ley de Murphy, Stanley encuentra una máscara de aspecto curioso flotando entre los escombros de un río. Más tarde, en casa, cuando por fin se decide a probársela, Stanley descubre que no se trata de una curiosidad arqueológica. Tiene poder, el poder de transformarse. Desde el momento en que la máscara se le pega a la piel y su rostro se vuelve verde, la personalidad de Stanley experimenta un cambio radical. La inseguridad da paso a la extravagancia. Físicamente parece haber pocas cosas que no pueda hacer, desde retorcer su cuerpo como un pretzel hasta recibir un disparo en el pecho o convertir un globo en una metralleta. Con la máscara puesta, Stanley comenta sobre convertirse en superhéroe, pero en realidad está interesado en una cosa: Tina Carlyle, Cameron Díaz, una voluptuosa cantante de club nocturno que trabaja para un gángster local, Peter Green, tras un robo a un banco para financiar su cortejo. La Máscara descubre que un policía, el teniente Mitch Kellaway, Peter Rieger, le pisa los talones, y no es una pista tan difícil de seguir. Después de todo, ¿cuántos bandidos de cara blanca hay que se mueven como el demonio de Tasmania de la serie animada de Warner Brothers? Carrey interpreta a Stanley con una sorprendente moderación, dando rienda suelta a su locura solo cuando lleva la máscara puesta. En cierto modo, es una especie de Clark Kent barra Superman. Stanley y la máscara pueden compartir el mismo cuerpo, pero son muy diferentes.
Uno es el típico buen tipo que termina último. El otro es el genio de Robin Williams de Aladdin hecho realidad. Carrey ofrece docenas de imitaciones vertiginosas. Como comedia, La Máscara es genial, pero su trama reciclada es demasiado débil como para que la película tenga éxito tanto como aventura como parodia. Cómic y dibujo animado son dos términos que me vienen a la mente para describir esta película. Ninguno pretende ser peyorativo, pero ambos evocan ciertas imágenes adecuadas. Para mí, Ace Ventura era un Jim Carrey demasiado concentrado. En La Máscara, la personalidad contundente se diluye. La estrella es mayormente discreta, excepto durante esos estallidos de energía extravagantes que acompañan la aparición de La Máscara. La película es bastante entretenida, de una manera ligera y poco exigente, pero se exige más que los esfuerzos conjuntos de Carrie y LM y Max para camuflar las costuras y lagunas que aún se aprecian en esta producción. Hay una escena crucial en la que Stanley, como él mismo, no como La Máscara, tiene un momento genuino con Tina. Peter Green, como Dorian Tyrell, es genuinamente amenazante. No es un villano de dibujos animados, es una amenaza legítima, y ese contraste es esencial. Si Dorian fuera tan exagerado como La Máscara, la película se hundiría en un caos tonal. Green lo interpreta de forma fría y calculadora. Y cuando finalmente consigue la máscara, se vuelve realmente aterrador porque la usa para la violencia y la dominación puras. La película necesita esa oscuridad para tener un impacto. Y luego está Milo, el perro de Stanley, quien podría ser el verdadero héroe de esta película. Ese Jack Russell Terrier actúa mejor que la mayoría de los actores humanos. Las escenas entre Stanley y Milo son genuinamente conmovedoras y presentan a Stanley como una persona cariñosa a la que vale la pena apoyar. Cuando Milo se pone la máscara más adelante en la película, no es solo un toque de comedia, es el momento en que el mejor amigo de Stanley literalmente le salva la vida. La película se toma en serio el personaje del perro, y eso es parte de su éxito. Peter Riegert como el teniente Kellaway y Jim Dougan como el detective Doyle ejercen presión policial, y aunque son personajes cómicos, más generales, cumplen su función. La obsesión de Kellaway por atrapar a la máscara impulsa la trama y crea complicaciones para Stanley. No están muy desarrollados, pero son funcionales, y a veces eso es todo lo que se necesita. La banda sonora. ¿Podemos hablar de la perfección con la que esta película utiliza la música? La banda sonora de Swing de Big Band es fenomenal, creando al instante ese tono retro-noir a la vez que resulta increíblemente divertida. Hey Pachuco de Royal Crown Review durante las escenas de Coco Bongo es icónica, dotando a esas secuencias de una energía que eleva la ya impresionante coreografía. Y luego está Cuban Pete, que debería ser molesto, es tan repetitivo y bobo. Pero la interpretación de Carrey es tan comprometida y el contexto tan absurdo que se convierte en este momento extrañamente memorable. Cuando Tina visita a Stanley en la comisaría, este la insta a irse de la ciudad, no sin antes agradecerle su amabilidad y decirle que la máscara era innecesaria. Intenta huir, pero Tyrell la secuestra y la prepara para el baile benéfico en el Coco Bongo, organizado por Nico y al que asiste la élite de la ciudad, incluido el alcalde. Al llegar, Tyrell, enmascarado, asesina a Nico y se prepara para destruir el club con una bomba de relojería. El perro de Stanley, Milo, ayuda a su dueño a escapar de su celda recuperando las llaves del guardia. Stanley se propone detener a Tyrell y toma a Kellaway como rehén para escapar de la comisaría.
Tras encerrar a Kellaway en su coche, Stanley entra en el club y pide ayuda a Charlie, pero es descubierto y capturado rápidamente. Tina engaña a Tyrell para que se quite la máscara y la patea. Milo se la pone y lucha contra los secuaces mientras Tyrell y Stanley se enfrentan. Stanley recupera la máscara y usa sus poderes para desactivar la bomba justo antes de que detone y derrota a Tyrell, enviándolo por el desagüe de la fuente ornamental del club. La policía llega y arresta a los secuaces de Tyrell. Kellaway intenta arrestar a Stanley de nuevo, pero el alcalde interviene, implicando a Tyrell como la máscara y elogiando a Stanley como un héroe. La banda sonora de Randy Edelman sabe cuándo ser jazzística y juguetona y cuándo romántica o llena de suspense. La música tiene una carga emocional constante, especialmente en las secuencias de transformación. Cuando Stanley se pone la máscara por primera vez y la música se llena de energía de Big Band, no necesitamos diálogos para entender que esto es liberación. Esto es libertad. Esto es todo lo que Stanley ha estado reprimiendo, finalmente explotando. Pero cuando regresa a casa y se prueba la reliquia, el ajuste es aterrador. El monótono y afable Stanley se transforma en un torbellino de color y confianza, con una sonrisa en su rostro verde que revela una dentadura perlada que resulta cegadora. En su nuevo disfraz, la máscara, sin duda le da un toque de distinción a Edge City. Aunque no hay dudas sobre el rumbo de la historia, el guión de Mike Werb y la dirección de Charles Russell logran enmascarar las intenciones obvias con diálogos ingeniosos y nítidos y una gran valentía visual. El inconveniente habitual de que el personaje monótono ofrezca una narrativa larga y descolorida se evita hábilmente gracias a los coloridos personajes secundarios, el carisma innato de Carrie y un perro verdaderamente extraordinario llamado Max, Milo, la intrépida, trabajadora y perpleja mascota de Stanley. Mientras tanto, los deslumbrantes efectos especiales se acercan lo más posible a replicar el caos y la invención de los dibujos animados de Warner Bros. De los años. El personaje principal literalmente rebota contra las paredes, y cuando ve a la chica de sus sueños, su mandíbula se clava en las tablas del suelo. Así que aquí está la verdadera pregunta: ¿por qué La Mask? Aunque es una película divertida, podría opinar, aunque no sea tan clásica como algunos creen. De hecho, es mediocre, pero es divertida. No me gustan especialmente las payasadas disparatadas de Katie ni sus muecas de goma. Me recuerdan demasiado a Phil Cool, y él tampoco me gustó, aunque Katie estuvo muy bien en El hombre en la luna y Eterno resplandor. La cuestión es que el humor de las películas es principalmente una forma de comedia física, payasadas que o te gustan o te detestan, y yo las detesto. No veo qué tan ingenioso es el humor payasesco ni si tiene algún elemento gracioso, y como esta película se basa mucho en eso, la vuelve aburrida en lugar de divertida. De hecho, diría que si le quitaran el barniz brillante, pero ingenioso, de las imágenes generadas por computadora, la mayoría de la gente la vería de forma menos positiva y se volvería más crítica. Sin embargo, el estilo sobre la sustancia es sin duda lo que ha conquistado a esta película, y admito que los efectos son muy buenos, pero se recurre demasiado a ellos, ya que el espectador siempre busca el siguiente efecto o escena disparatada de la máscara. Además, y esto es importante, la película es genuinamente divertida. No solo exhalé ligeramente por la nariz, sino que es realmente divertida para reírse a carcajadas. Los chistes son creativos, no son solo referencias o humor grosero. Están arraigados en el personaje y la situación. La personalidad de la máscara es esencialmente una caricatura de Tex Avery, filtrada a través de la sensibilidad de Jim Carrey, y esa combinación produce una comedia de oro. La película no teme comprometerse por completo con sus partes, como toda la secuencia de Cuban Pete
o cuando la máscara roba el banco mientras baila como si estuviera en un musical. El origen del cómic más oscuro. Aquí hay algo fascinante para quienes no lo sepan. La máscara fue originalmente una serie de cómics de Dark Horse, y era violenta y brutalmente oscura. La máscara del cómic convertía a la gente en asesinos psicóticos sin ningún tipo de control. Stanley Ipkiss en los cómics muere brutalmente. Era terror con elementos de comedia negra, no una comedia para toda la familia. La película tomó el concepto básico y lo reinventó por completo para el público general, y la verdad, fue la decisión correcta. ¿Se podría hacer una película fiel a los cómics originales? Por supuesto. ¿Funcionaría igual de bien? Probablemente no, al menos no en 1994. La versión cinematográfica encontró el equilibrio perfecto. La máscara es peligrosa pero no asesina, caótica pero no genuinamente malvada. Esa transformación era necesaria para la historia que querían contar, que en última instancia trata sobre el empoderamiento y el autodescubrimiento, no sobre la oscuridad que acecha en la naturaleza humana. Creo que ambas versiones tienen valor, pero la reinvención de la película es lo que le permitió convertirse en un referente cultural. A veces, la adaptación implica una reinvención completa, y La Máscara es una obra maestra que toma el concepto central y pregunta, ¿y si lo hacemos divertido? En cuanto a Díaz, es un deleite visual. De hecho, posiblemente hace una de las entradas más recordadas, con ese vestido rojo y sus largas piernas, pero no se esfuerza demasiado en cuanto a la actuación, principalmente debido al dominio de los efectos especiales en pantalla. Y cuando tiene un momento para brillar, se olvida en la siguiente secuencia CGI o en la extravagancia exagerada de Carrie. Sin duda, ha estado mejor en otras películas, como Cómo ser John Malkovich o incluso en Muy malas cosas, pero para hacer un debut, está bien. Sin embargo, debo decir que Milo, el perro, está increíblemente bien entrenado y siempre me impresiona cuando tenemos animales tan bien entrenados. Al principio no recordaba dónde había visto antes a Peter Green, quien interpreta a Dorian, pero me di cuenta de que era Seth de Tiempos Violentos si alguien más intentaba identificarlo como yo. La Máscara fue un gran éxito en 1994, recaudando más de 350 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de 23 millones. Lanzó la carrera de Cameron Díaz, consolidó a Jim Carrey como una estrella de cine capaz de estrenar películas masivas y demostró que las adaptaciones de cómics no tenían que ser oscuras y serias para triunfar. De hecho, demostró que se podían tomar libertades con el material original y crear algo comercial y artísticamente exitoso. La película influyó en toda una ola de comedias centradas en los efectos especiales que intentaban capturar esa misma mezcla de acción real y física de dibujos animados. Algunas lo lograron, muchas no, porque no entendieron que los efectos estaban al servicio del personaje, no al revés. La Máscara funciona porque primero nos importa Stanley y después nos entretiene. Hubo una secuela, El Hijo de la Máscara, y solo diré esto, es un buen ejemplo de cómo no hacer una secuela. Sin Jim Carrey, sin entender qué hacía especial a la original, se convierte. Stanley Ipkiss es un empleado de banco que vive en Edge City, que básicamente es cualquier ciudad negra de los años 40 que se perdió en su camino hasta la actualidad. Stanley es el tipo de persona que es pisoteado por todos. Su coche se avería constantemente. Su casero lo odia y el universo parece ofenderse personalmente por su existencia. Es amable hasta la exageración, lo que en lenguaje cinematográfico significa que es prácticamente invisible para todos los que lo rodean. Entonces, una noche, mientras contempla su deprimente vida junto al muelle, encuentra una antigua máscara de madera flotando en el agua.
Como esto es una película y él no tiene el sentido común que los demás desarrollamos tras ver miles de horas de películas de terror, la recoge y se la lleva a casa. Y cuando se la pone, algo increíble sucede. La máscara no solo cambia su apariencia, sino que lo transforma en su yo original. Sus deseos más profundos se manifiestan. Un torbellino de caos caricaturesco con una confianza infinita y cero consecuencias. Al menos eso es lo que piensa al principio. Hablemos de Jim Carrey un minuto porque su actuación merece ser estudiada. Como Stanley Ipkiss, Carrey lo interpreta con esa vulnerabilidad abatida que te hace apoyarlo de inmediato. Posee una gran comedia física incluso en su forma normal, con esos pequeños gestos de derrota que te lo cuentan todo sobre su vida. Pero luego, como la máscara, Carey se convierte esencialmente en un personaje de dibujos animados de acción real. Y no lo digo como una hipérbole. Observen cómo se mueve. Su cuerpo hace cosas que no deberían ser anatómicamente posibles ni siquiera con la ayuda de imágenes generadas por computadora. Hay un momento en el que se queda boquiabierto al ver al personaje de Cameron Díaz, y de alguna manera Carrey lo transmite tan completamente que olvidas que estás viendo efectos especiales. Simplemente estás viendo a un tipo tan deslumbrado por la belleza que su rostro olvidó cómo expresarse. La comedia física es tan precisa, tan comprometida, que trasciende la tecnología. Las imágenes generadas por computadora mejoran lo que Carrey ya hace con su cuerpo, no lo reemplazan. Y esto es lo que realmente aprecio. Carrey nunca deja que la máscara se convierta en un simple espectáculo de efectos especiales. Hay una verdadera motivación del personaje bajo toda esa locura. La máscara no es un caos aleatorio, es los deseos reprimidos de Stanley desbocados. Cada acción desmesurada tiene una raíz emocional en las frustraciones y los sueños de Stanley. Cuando la máscara humilla a los mecánicos que estafaron a Stanley, es catártico. Cuando conquista a Tina en el Club Coco Bongo, está representando la fantasía imposible de Stanley. Carrey entiende que la comedia solo funciona si nos importa Stanley, y él hace que nos importe. Podemos reconocer que Cameron Díaz entró en su primera película y tuvo que enfrentarse a Jim Carrey en estado de locura total, a la vez que era el ancla emocional de toda la película, y lo clava a la perfección. Tina Carlyle podría haber sido simplemente el interés amoroso, el premio al final, pero Díaz le da autonomía e inteligencia. Está atrapada en una situación difícil con el gángster Dorian Tyrell. Usa su apariencia estratégicamente para sobrevivir, y cuando conecta con Stanley, te lo crees. Esa escena donde está cantando en el club Coco Bongo y la máscara irrumpe en su actuación es electrizante. La química entre ellos es innegable y es fundamental para la trama romántica. Pero Díaz también tiene momentos de verdadera vulnerabilidad, especialmente cuando se da cuenta del peligro que corre. Y esas escenas fundamentan la película cuando amenaza con convertirse en pura caricatura. Aquí es donde la máscara se vuelve realmente interesante desde una perspectiva cinematográfica. Chuck Russell y su equipo tuvieron que fusionar tres lenguajes visuales distintos: un drama criminal negro crudo, la física de la época dorada de los dibujos animados y la estética de la comedia romántica de los 90, y de alguna manera, increíblemente, se combinan a la perfección. Edge City parece existir en este espacio noir atemporal con los decorados exagerados, la música de Big Band y los gángsteres con sombreros fedora. Pero entonces aparece la máscara y de repente estamos en una caricatura de Tex Avery con el corazón latiendo con fuerza y los ojos desorbitados como faros de coche. Los efectos especiales en esta película eran de vanguardia para 1994.
realizados por Industrial Light and Magic, y lo que me impresiona es cómo los usaron. No dependían de ellos para todo. Gran parte del movimiento de la máscara es la actuación física de Carrey mejorada por los efectos, no reemplazada por ellos. Cuando el rostro de la máscara se transforma o su cuerpo se contorsiona, los efectos sirven a la comedia, no son la comedia en sí mismos. Hay una moderación aquí que muchas películas modernas con muchos efectos especiales han olvidado. Y la paleta de colores es magnífica. El mundo de Stanley es apagado, deslavado, deprimente. En el momento en que se convierte en la máscara, todo explota en vibrantes amarillos, verdes y rojos. La narrativa visual hace un gran trabajo sin llamar la atención. Sientes la diferencia entre la realidad de Stanley y la de la máscara antes de que nadie la explique. El romance realmente funciona. Voy a decir algo controvertido. La Máscara tiene una de las mejores historias de comedia romántica de los 90 y nadie habla de ello. Normalmente, en estas comedias de alto concepto, el romance parece añadido, obligatorio, pero aquí es parte integral del arco argumental de Stanley. No solo quiere a Tina porque es hermosa, quiere ser el tipo de persona que podría estar con alguien como Tina, alguien segura y confiada. La Máscara le da esa confianza, pero la película es lo suficientemente inteligente como para mostrar que esa confianza siempre estuvo dentro de él. Carrey, por su parte, interpreta un papel doble, el afable Stanley Ipkiss y su alter ego sobrehumano, la Máscara. Stanley es un hombre tímido y modesto que trabaja en un banco y vive con Milo en un pequeño apartamento. Un día, tras un terrible episodio de la ley de Murphy, Stanley encuentra una máscara de aspecto curioso flotando entre los escombros de un río. Más tarde, en casa, cuando por fin se decide a probársela, Stanley descubre que no se trata de una curiosidad arqueológica. Tiene poder, el poder de transformarse. Desde el momento en que la máscara se le pega a la piel y su rostro se vuelve verde, la personalidad de Stanley experimenta un cambio radical. La inseguridad da paso a la extravagancia. Físicamente parece haber pocas cosas que no pueda hacer, desde retorcer su cuerpo como un pretzel hasta recibir un disparo en el pecho o convertir un globo en una metralleta. Con la máscara puesta, Stanley comenta sobre convertirse en superhéroe, pero en realidad está interesado en una cosa: Tina Carlyle, Cameron Díaz, una voluptuosa cantante de club nocturno que trabaja para un gángster local, Peter Green, tras un robo a un banco para financiar su cortejo. La Máscara descubre que un policía, el teniente Mitch Kellaway, Peter Rieger, le pisa los talones. Y no es una pista tan difícil de seguir. Después de todo, ¿cuántos bandidos de cara blanca hay que se mueven como el demonio de Tasmania de la serie animada de Warner Brothers? Carrey interpreta a Stanley con una sorprendente moderación, dando rienda suelta a su locura solo cuando lleva la máscara puesta. En cierto modo, es una especie de Clark Kent barra Superman. Stanley y la máscara pueden compartir el mismo cuerpo, pero son muy diferentes. Uno es el típico buen tipo que termina último. El otro es el genio de Robin Williams de Aladdin hecho realidad. Carrey ofrece docenas de imitaciones vertiginosas. Como comedia, La Máscara es genial, pero su trama reciclada es demasiado débil como para que la película tenga éxito tanto como aventura como parodia. Cómic y dibujo animado son dos términos que me vienen a la mente para describir esta película. Ninguno pretende ser peyorativo, pero ambos evocan ciertas imágenes adecuadas. Para mí, Ace Ventura era un Jim Carrey demasiado concentrado. En La Máscara, la personalidad contundente se diluye.
La estrella es mayormente discreta, excepto durante esos estallidos de energía extravagantes que acompañan la aparición de la máscara. La película es bastante entretenida, de una manera ligera y poco exigente, pero se exige más que los esfuerzos conjuntos de Carrie y LM y Max para camuflar las costuras y lagunas que aún se aprecian en esta producción. Hay una escena crucial en la que Stanley, como él mismo, no como la máscara, tiene un momento genuino con Tina. Peter Green, como Dorian Tyrell, es genuinamente amenazante. No es un villano de dibujos animados, es una amenaza legítima, y ese contraste es esencial. Si Dorian fuera tan exagerado como la máscara, la película se hundiría en un caos tonal. Green lo interpreta de forma fría y calculadora. Y cuando finalmente consigue la máscara, se vuelve realmente aterrador porque la usa para la violencia y la dominación puras. La película necesita esa oscuridad para tener un impacto. Y luego está Milo, el perro de Stanley, quien podría ser el verdadero héroe de esta película. Ese Jack Russell Terrier actúa mejor que la mayoría de los actores humanos. Las escenas entre Stanley y Milo son genuinamente conmovedoras y presentan a Stanley como una persona cariñosa a la que vale la pena apoyar. Cuando Milo se pone la máscara más adelante en la película, no es solo un toque de comedia, es el momento en que el mejor amigo de Stanley literalmente le salva la vida. La película se toma en serio el personaje del perro, y eso es parte de su éxito. Peter Riegert como el teniente Kellaway y Jim Dougan como el detective Doyle ejercen presión policial, y aunque son personajes cómicos, más generales, cumplen su función. La obsesión de Kellaway por atrapar a la máscara impulsa la trama y crea complicaciones para Stanley. No están muy desarrollados, pero son funcionales, y a veces eso es todo lo que se necesita. La banda sonora. ¿Podemos hablar de la perfección con la que esta película utiliza la música? La banda sonora de Swing de Big Band es fenomenal, creando al instante ese tono retro-noir a la vez que resulta increíblemente divertida. Hey Pachuco de Royal Crown Review durante las escenas de Coco Bongo es icónica, dotando a esas secuencias de una energía que eleva la ya impresionante coreografía. Y luego está Cuban Pete, que debería ser molesto, es tan repetitivo y bobo. Pero la interpretación de Carrie es tan comprometida y el contexto tan absurdo que se convierte en este momento extrañamente memorable. Cuando Tina visita a Stanley en la comisaría, este la insta a irse de la ciudad, no sin antes agradecerle su amabilidad y decirle que la máscara era innecesaria. Intenta huir, pero Tyrell la secuestra y la prepara para el baile benéfico en el Coco Bongo, organizado por Nico y al que asiste la élite de la ciudad, incluido el alcalde. Al llegar, Tyrell, enmascarado, asesina a Nico y se prepara para destruir el club con una bomba de relojería. El perro de Stanley, Milo, ayuda a su dueño a escapar de su celda recuperando las llaves del guardia. Stanley se propone detener a Tyrell y toma a Kellaway como rehén para escapar de la comisaría. Tras encerrar a Kellaway en su coche, Stanley entra en el club y pide ayuda a Charlie, pero es descubierto y capturado rápidamente. Tina engaña a Tyrell para que se quite la máscara y la patea. Milo se la pone y lucha contra los secuaces mientras Tyrell y Stanley se enfrentan. Stanley recupera la máscara y usa sus poderes para desactivar la bomba justo antes de que detone y derrota a Tyrell, enviándolo por el desagüe de la fuente ornamental del club. La policía llega y arresta a los secuaces de Tyrell. Kellaway intenta arrestar a Stanley de nuevo, pero el alcalde interviene, implicando a Tyrell como la máscara y elogiando a Stanley como un héroe. La banda sonora de Randy Edelman sabe cuándo ser jazzística y juguetona, y cuándo romántica o llena de suspense. La música tiene una carga emocional constante, especialmente en las secuencias de transformación. Cuando Stanley se pone la máscara por primera vez y la música se llena de energía de Big Band, no necesitamos diálogos para entender que
Esto es liberación. Esto es libertad. Esto es todo lo que Stanley ha estado reprimiendo, finalmente explotando. Pero cuando regresa a casa y se prueba la reliquia, el ajuste es aterrador. El monótono y afable Stanley se transforma en un torbellino de color y confianza, con una sonrisa en su rostro verde que revela una dentadura perlada que resulta cegadora. En su nuevo disfraz, la máscara, sin duda le da un toque de distinción a Edge City. Aunque no hay dudas sobre el rumbo de la historia, el guión de Mike Webb y la dirección de Charles Russell logran enmascarar las intenciones obvias con diálogos ingeniosos y nítidos y una gran valentía visual. El inconveniente habitual de que el personaje monótono ofrezca una narrativa larga y descolorida se evita hábilmente gracias a los coloridos personajes secundarios, el carisma innato de Carrie y un perro verdaderamente extraordinario llamado Max, Milo, la intrépida, trabajadora y perpleja mascota de Stanley. Mientras tanto, los deslumbrantes efectos especiales se acercan lo más posible a replicar el caos y la invención de los dibujos animados de Warner Bros. De los años. El personaje principal literalmente rebota contra las paredes, y cuando ve a la chica de sus sueños, su mandíbula se clava en las tablas del suelo. Así que aquí está la verdadera pregunta: ¿por qué La Mask? Aunque es una película divertida, podría opinar, aunque no sea tan clásica como algunos creen. De hecho, es mediocre, pero es divertida. No me gustan especialmente las payasadas disparatadas de Katie ni sus muecas de goma. Me recuerdan demasiado a Phil Cool, y él tampoco me gustó, aunque Katie estuvo muy bien en El hombre en la luna y Eterno resplandor. La cuestión es que el humor de las películas es principalmente una forma de comedia física, payasadas que o te gustan o te detestan, y yo las detesto. No veo qué tan ingenioso es el humor payasesco ni si tiene algún elemento gracioso, y como esta película se basa mucho en eso, la vuelve aburrida en lugar de divertida. De hecho, diría que si le quitaran el barniz brillante, pero ingenioso, de las imágenes generadas por computadora, la mayoría de la gente la vería de forma menos positiva y se volvería más crítica. Sin embargo, el estilo sobre la sustancia es sin duda lo que ha conquistado a esta película, y admito que los efectos son muy buenos, pero se recurre demasiado a ellos, ya que el espectador siempre busca el siguiente efecto o escena disparatada de la máscara. Además, y esto es importante, la película es genuinamente divertida. No solo exhalé ligeramente por la nariz, sino que es realmente divertida para reírse a carcajadas. Los chistes son creativos, no son solo referencias o humor grosero. Están arraigados en el personaje y la situación. La personalidad de la máscara es esencialmente una caricatura de Tex Avery, filtrada a través de la sensibilidad de Jim Carrey, y esa combinación produce una comedia de oro. La película no teme comprometerse por completo con sus partes, como toda la secuencia de Cuban Pete, o cuando la máscara roba el banco mientras baila como si estuviera en un musical. El origen del cómic más oscuro. Aquí hay algo fascinante para quienes no lo sepan. La Máscara fue originalmente una serie de cómics de Dark Horse, y era violenta y brutalmente oscura. La máscara del cómic convertía a la gente en asesinos psicóticos sin ningún tipo de control. Stanley Ipkiss, en los cómics, muere brutalmente. Era terror con elementos de comedia negra, no una comedia para toda la familia. La película tomó el concepto básico y lo reinventó por completo para el público general, y la verdad, fue la decisión correcta. ¿Se podría hacer una película fiel a los cómics originales? Por supuesto. ¿Funcionaría igual de bien? Probablemente no, al menos no en 1994. La versión cinematográfica encontró el equilibrio perfecto. La máscara es peligrosa pero no asesina, caótica pero no genuinamente malvada.
Esa transformación era necesaria para la historia que querían contar, que en última instancia trata sobre el empoderamiento y el autodescubrimiento, no sobre la oscuridad que acecha en la naturaleza humana. Creo que ambas versiones tienen valor, pero la reinvención de la película es lo que le permitió convertirse en un referente cultural. A veces, la adaptación implica una reinvención completa, y La Máscara es una obra maestra que toma el concepto central y pregunta, ¿y si lo hacemos divertido? En cuanto a Díaz, es un deleite visual. De hecho, posiblemente hace una de las entradas más recordadas, con ese vestido rojo y sus largas piernas, pero no se esfuerza demasiado en cuanto a la actuación, principalmente debido al dominio de los efectos especiales en pantalla. Y cuando tiene un momento para brillar, se olvida en la siguiente secuencia CGI o en la extravagancia exagerada de Carrie. Sin duda, ha estado mejor en otras películas, como Cómo ser John Malkovich o incluso en Muy malas cosas, pero para hacer un debut, está bien. Sin embargo, debo decir que Milo, el perro, está increíblemente bien entrenado y siempre me impresiona cuando tenemos animales tan bien entrenados. Al principio no recordaba dónde había visto antes a Peter Green, quien interpreta a Dorian, pero me di cuenta de que era Seth de Tiempos Violentos si alguien más intentaba identificarlo como yo. La Máscara fue un gran éxito en 1994, recaudando más de 350 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de 23 millones. Lanzó la carrera de Cameron Díaz, consolidó a Jim Carrey como una estrella de cine capaz de estrenar películas masivas y demostró que las adaptaciones de cómics no tenían que ser oscuras y serias para triunfar. De hecho, demostró que se podían tomar libertades con el material original y crear algo comercial y artísticamente exitoso. La película influyó en toda una ola de comedias centradas en los efectos especiales que intentaban capturar esa misma mezcla de acción real y física de dibujos animados. Algunas lo lograron, muchas no, porque no entendieron que los efectos estaban al servicio del personaje, no al revés. La Máscara funciona porque primero nos importa Stanley y después nos entretiene. Hubo una secuela, El Hijo de la Máscara, y solo diré esto, es un buen ejemplo de cómo no hacer una secuela. Sin Jim Carrey, sin entender qué hacía especial a la original, se convierte. Stanley Ipkiss es un empleado de banco que vive en Edge City, que básicamente es cualquier ciudad negra de los años 40 que se perdió en su camino hasta la actualidad. Stanley es el tipo de persona que es pisoteado por todos. Su coche se avería constantemente. Su casero lo odia y el universo parece ofenderse personalmente por su existencia. Es amable hasta la exageración, lo que en lenguaje cinematográfico significa que es prácticamente invisible para todos los que lo rodean. Entonces, una noche, mientras contempla su deprimente vida junto al muelle, encuentra una antigua máscara de madera flotando en el agua. Como esto es una película y él no tiene el sentido común que los demás desarrollamos tras ver miles de horas de películas de terror, la recoge y se la lleva a casa. Y cuando se la pone, algo increíble sucede. La máscara no solo cambia su apariencia, sino que lo transforma en su yo original. Sus deseos más profundos se manifiestan, un torbellino de caos caricaturesco con una confianza infinita y cero consecuencias. Al menos eso es lo que piensa al principio. Hablemos de Jim Carrey un minuto porque su actuación merece ser estudiada. Como Stanley Ipkiss, Carrey lo interpreta con esa vulnerabilidad abatida que te hace apoyarlo de inmediato. Posee una gran comedia física incluso en su forma normal, con esos pequeños gestos de derrota que te lo cuentan todo sobre su vida. Pero luego, como La Máscara, Carey se convierte esencialmente en un personaje de dibujos animados de acción real. Y no lo digo como una hipérbole. Observen cómo se mueve.
Su cuerpo hace cosas que no deberían ser anatómicamente posibles ni siquiera con la ayuda de imágenes generadas por computadora. Hay un momento en el que se queda boquiabierto al ver al personaje de Cameron Díaz, y de alguna manera Carrie lo transmite tan completamente que olvidas que estás viendo efectos especiales. Simplemente estás viendo a un tipo tan deslumbrado por la belleza que su rostro olvidó cómo expresarse. La comedia física es tan precisa, tan comprometida, que trasciende la tecnología. Las imágenes generadas por computadora mejoran lo que Carrie ya hace con su cuerpo, no lo reemplazan. Y esto es lo que realmente aprecio. Carrie nunca deja que la máscara se convierta en un simple espectáculo de efectos especiales. Hay una verdadera motivación del personaje bajo toda esa locura. La máscara no es un caos aleatorio, es los deseos reprimidos de Stanley desbocados. Cada acción desmesurada tiene una raíz emocional en las frustraciones y los sueños de Stanley. Cuando la máscara humilla a los mecánicos que estafaron a Stanley, es catártico. Cuando conquista a Tina en el Club Coco Bongo, está representando la fantasía imposible de Stanley. Carrey entiende que la comedia solo funciona si nos importa Stanley, y él hace que nos importe. Podemos reconocer que Cameron Díaz entró en su primera película y tuvo que enfrentarse a Jim Carrey en estado de locura total, a la vez que era el ancla emocional de toda la película, y lo clava a la perfección. Tina Carlyle podría haber sido simplemente el interés amoroso, el premio al final, pero Díaz le da autonomía e inteligencia. Está atrapada en una situación difícil con el gángster Dorian Tyrell. Usa su apariencia estratégicamente para sobrevivir, y cuando conecta con Stanley, te lo crees. Esa escena donde está cantando en el club Coco Bongo y la máscara irrumpe en su actuación es electrizante. La química entre ellos es innegable y es fundamental para la trama romántica. Pero Díaz también tiene momentos de verdadera vulnerabilidad, especialmente cuando se da cuenta del peligro que corre. Y esas escenas fundamentan la película cuando amenaza con convertirse en pura caricatura. Aquí es donde la máscara se vuelve realmente interesante desde una perspectiva cinematográfica. Chuck increíblemente divertida. Hey Pachuco de Royal Crown Review durante las escenas de Coco Bongo es icónica, dotando a esas secuencias de una energía que eleva la ya impresionante coreografía. Y luego está Cuban Pete, que debería ser molesto, es tan repetitivo y bobo. Pero la interpretación de Carrey es tan comprometida y el contexto tan absurdo que se convierte en este momento extrañamente memorable. Cuando Tina visita a Stanley en la comisaría, este la insta a irse de la ciudad, no sin antes agradecerle su amabilidad y decirle que la máscara era innecesaria. Intenta huir, pero Tyrell la secuestra y la prepara para el baile benéfico en el Coco Bongo, organizado por Nico y al que asiste la élite de la ciudad, incluido el alcalde. Al llegar, Tyrell, enmascarado, asesina a Nico y se prepara para destruir el club con una bomba de relojería. El perro de Stanley, Milo, ayuda a su dueño a escapar de su celda recuperando las llaves del guardia. Stanley se propone detener a Tyrell y toma a Kellaway como rehén para escapar de la comisaría. Tras encerrar a Kellaway en su coche, Stanley entra en el club y pide ayuda a Charlie, pero es descubierto y capturado rápidamente. Tina engaña a Tyrell para que se quite la máscara y la patea. Milo se la pone y lucha contra los secuaces mientras Tyrell y Stanley se enfrentan. Stanley recupera la máscara y usa sus poderes para desactivar la bomba justo antes de que detone y derrota a Tyrell, enviándolo por el desagüe de la fuente ornamental del club. La policía llega y arresta a los secuaces de Tyrell. Kellaway intenta arrestar a Stanley de nuevo, pero el alcalde interviene, implicando a Tyrell como la máscara y elogiando a Stanley como un héroe.
La banda sonora de Randy Edelman sabe cuándo ser jazzística y juguetona y cuándo romántica o llena de suspense. La música tiene una carga emocional constante, especialmente en las secuencias de transformación. Cuando Stanley se pone la máscara por primera vez y la música se llena de energía de Big Band, no necesitamos diálogos para entender que esto es liberación. Esto es libertad. Esto es todo lo que Stanley ha estado reprimiendo, finalmente explotando. Pero cuando regresa a casa y se prueba la reliquia, el ajuste es aterrador. El monótono y afable Stanley se transforma en un torbellino de color y confianza, con una sonrisa en su rostro verde que revela una dentadura perlada que resulta cegadora. En su nuevo disfraz, la máscara, sin duda le da un toque de distinción a Edge City. Aunque no hay dudas sobre el rumbo de la historia, el guión de Mike Werb y la dirección de Charles Russell logran enmascarar las intenciones obvias con diálogos ingeniosos y nítidos y una gran valentía visual. El inconveniente habitual de que el personaje monótono ofrezca una narrativa larga y descolorida se evita hábilmente gracias a los coloridos personajes secundarios, el carisma innato de Carrie y un perro verdaderamente extraordinario llamado Max, Milo, la intrépida, trabajadora y perpleja mascota de Stanley. Mientras tanto, los deslumbrantes efectos especiales se acercan lo más posible a replicar el caos y la invención de los dibujos animados de Warner Bros. De los años. El personaje principal literalmente rebota contra las paredes, y cuando ve a la chica de sus sueños, su mandíbula se clava en las tablas del suelo. Así que aquí está la verdadera pregunta. ¿Por qué La Mask? Aunque es una película divertida, podría opinar, aunque no sea tan clásica como algunos creen. De hecho, es mediocre, pero es divertida. No me gustan especialmente las payasadas disparatadas de Katie ni sus muecas de goma. Me recuerdan demasiado a Phil Cool, y él tampoco me gustó, aunque Katie estuvo muy bien en El hombre en la luna y Eterno resplandor. La cuestión es que el humor de las películas es principalmente una forma de comedia física, payasadas que o te gustan o te detestan, y yo las detesto. No veo qué tan ingenioso es el humor payasesco ni si tiene algún elemento gracioso, y como esta película se basa mucho en eso, la vuelve aburrida en lugar de divertida. De hecho, diría que si le quitaran el barniz brillante, pero ingenioso, de las imágenes generadas por computadora, la mayoría de la gente la vería de forma menos positiva y se volvería más crítica. Sin embargo, el estilo sobre la sustancia es sin duda lo que ha conquistado a esta película, y admito que los efectos son muy buenos, pero se recurre demasiado a ellos, ya que el espectador siempre busca el siguiente efecto o escena disparatada de la máscara. Además, y esto es importante, la película es genuinamente divertida. No solo exhalé ligeramente por la nariz, sino que es realmente divertida para reírse a carcajadas. Los chistes son creativos, no son solo referencias o humor grosero. Están arraigados en el personaje y la situación. La personalidad de la máscara es esencialmente una caricatura de Tex Avery, filtrada a través de la sensibilidad de Jim Carrey, y esa combinación produce una comedia de oro. La película no teme comprometerse por completo con sus partes, como toda la secuencia de Cuban Pete, o cuando la máscara roba el banco mientras baila como si estuviera en un musical. El origen del cómic más oscuro. Aquí hay algo fascinante para quienes no lo sepan. La máscara fue originalmente una serie de cómics de Dark Horse, y era violenta y brutalmente oscura. La máscara del cómic convertía a la gente en asesinos psicóticos sin ningún tipo de control. Stanley Ipkiss en los cómics muere brutalmente. Era terror con elementos de comedia negra, no una comedia para toda la familia. La película tomó el concepto básico y lo reinventó por completo para el público general, y la verdad, fue la decisión correcta. ¿Se podría hacer una película fiel a los cómics originales? Por supuesto.
¿Funcionaría igual de bien? Probablemente no, al menos no en 1994. La versión cinematográfica encontró el equilibrio perfecto. La máscara es peligrosa pero no asesina, caótica pero no genuinamente malvada. Esa transformación era necesaria para la historia que querían contar, que en última instancia trata sobre el empoderamiento y el autodescubrimiento, no sobre la oscuridad que acecha en la naturaleza humana. Creo que ambas versiones tienen valor, pero la reinvención de la película es lo que le permitió convertirse en un referente cultural. A veces, la adaptación implica una reinvención completa, y La Máscara es una obra maestra que toma el concepto central y pregunta, ¿y si lo hacemos divertido? En cuanto a Díaz, es un deleite visual. De hecho, posiblemente hace una de las entradas más recordadas, con ese vestido rojo y sus largas piernas, pero no se esfuerza demasiado en cuanto a la actuación, principalmente debido al dominio de los efectos especiales en pantalla. Y cuando tiene un momento para brillar, se olvida en la siguiente secuencia CGI o en la extravagancia exagerada de Carrie. Sin duda, ha estado mejor en otras películas, como Cómo ser John Malkovich o incluso en Muy malas cosas, pero para hacer un debut, está bien. Sin embargo, debo decir que Milo, el perro, está increíblemente bien entrenado y siempre me impresiona cuando tenemos animales tan bien entrenados. Al principio no recordaba dónde había visto antes a Peter Green, quien interpreta a Dorian, pero me di cuenta de que era Seth de Tiempos Violentos si alguien más intentaba identificarlo como yo. La Máscara fue un gran éxito en 1994, recaudando más de 350 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de 23 millones. Lanzó la carrera de Cameron Díaz, consolidó a Jim Carrey como una estrella de cine capaz de estrenar películas masivas y demostró que las adaptaciones de cómics no tenían que ser oscuras y serias para triunfar. De hecho, demostró que se podían tomar libertades con el material original y crear algo comercial y artísticamente exitoso. La película influyó en toda una ola de comedias centradas en los efectos especiales que intentaban capturar esa misma mezcla de acción real y física de dibujos animados. Algunas lo lograron, muchas no, porque no entendieron que los efectos estaban al servicio del personaje, no al revés. La Máscara funciona porque primero nos importa Stanley y después nos entretiene. Hubo una secuela, El Hijo de la Máscara, y solo diré esto. Es un buen ejemplo de cómo no hacer una secuela. Sin Jim Carrey, sin entender qué hacía especial a la original, se convirtió